Parte 1 de 8. Nunca me tomó en serio. Mi padre nunca me tomó en serio. Hasta que llegué a casa en un Ferrari. En mi familia, el éxito tenía forma de manos sucias y camisas empapadas de sudor. Mi padre, don Ernesto Luján, fundó una pequeña empresa de jardinería en Sevilla cuando tenía apenas 20 años. Durante décadas se levantó a las 5 de la mañana, montó en su vieja furgoneta blanca con la caja de herramientas en el maletero y trabajó de sol a sol. Para él, la única manera honesta de ganarse la vida era a través del esfuerzo físico. Todo lo que oliera a traje y oficina le parecía sospechoso. Yo, Santiago, fui el hijo que no encajó en ese molde. Desde pequeño, prefería los números al rastrillo, los algoritmos al abono. Cuando tenía 12 años, desarmé su vieja calculadora Casio y la reconstruí solo por curiosidad. A los 17, ya escribía pequeños códigos que predecían con cierta exactitud los resultados de apuestas deportivas. Y a los 19, mientras él insistía en que me fuera a trabajar con él, para hacerme hombre, yo me inscribí en un programa de economía computacional en la Universidad de Granada. Mi madre siempre fue más silenciosa, pero se notaba que me apoyaba. Me daba besos en la frente cuando salía a estudiar tarde. Me dejaba notas con frases de ánimo en la mochila. Pero nunca, jamás, me defendió delante de él. El respeto, en casa, se movía en una sola dirección. Durante mis años en la universidad, desarrollé un algoritmo de predicción de mercado basado en patrones de comportamiento en redes sociales. Mientras mis compañeros de carrera estaban en fiestas o de Erasmus en Ámsterdam, yo pasaba fines de semana encerrado en una habitación con un portátil viejo y una pizarra blanca llena de fórmulas. Fui rechazado por 9 fondos de inversión. Me llamaron demasiado joven, sin experiencia, soñador. Cada rechazo lo imprimía y lo pegaba en la pared de mi cuarto. No como motivación, sino como advertencia. Esto es el mundo real, y nadie va a creerte hasta que sea imposible negarlo. El peor golpe vino en una cena familiar. Mi padre, con su habitual copa de vino en la mano, dijo entre risas: «Santi volverá a cortar césped en cuanto se le acabe la fantasía de los ordenadores». No dije nada. Solo bajé la mirada, tragué saliva, y me prometí que si algún día lograba algo grande, no sería para presumir. Sería para hacerme visible, para que me viera de verdad. Ese día llegó 3 años después, cuando un fondo tecnológico estadounidense me ofreció 13,7 millones de euros por la licencia exclusiva de mi plataforma. Firmé el contrato en Madrid, en una oficina donde los sillones eran más caros que todo el mobiliario de nuestra casa. No llamé a mi padre, ni siquiera a mi madre, solo a Tomás, mi mejor amigo desde el instituto, quien me había apoyado desde que este proyecto era solo una idea loca. 3 días después, estaba de regreso en Sevilla, el mismo día del famoso asado anual que mi padre organizaba para sus empleados y vecinos. Él lo llamaba la verdadera familia, mientras me ignoraba por completo. Ese día, yo llegué en un Ferrari Roma rojo, con las ventanillas bajadas y el motor rugiendo como si anunciara el fin de una era. Me estacioné al lado de su furgoneta blanca, la misma que usaba desde hacía 20 años. Apagué el motor y respiré hondo. No lo hacía por venganza, lo hacía porque, por primera vez en mi vida, tenía algo que no podía ignorar. Parte 2 de 8. El silencio que lo dijo todo. El sonido del motor se apagó, pero el silencio que dejó fue aún más fuerte. Cuando bajé del coche, todos en el patio se giraron hacia mí. Tíos, primos, trabajadores de la empresa de mi padre con platos de chorizo en la mano. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi primo Marcos dejó caer la cerveza que tenía. Hasta el perro, Rocco, se quedó quieto como una estatua. Mi padre estaba en la parrilla, con el delantal negro que decía «Rey del asado», sujetando unas pinzas con una mano y una morcilla medio vuelta con la otra.
Se quedó congelado. Ni siquiera parpadeaba. «Perdón por llegar tarde», dije con una sonrisa, caminando hacia él. El tráfico desde Madrid estaba infernal. Él reaccionó con rapidez, la misma que tenía cuando un cliente se quejaba por una poda mal hecha. Se puso una sonrisa falsa, la que usaba con los vecinos. «Miren quién decidió honrarnos con su presencia», dijo, dándome una palmada en el hombro que dolió más de lo que debía. «¿Y ese coche? ¿De quién lo tomaste prestado, hijo?» Las risas brotaron tímidas. Gente nerviosa. No sabían de qué lado estar. «No lo tomé prestado», respondí tranquilo. «Es mío, lo compré ayer». Volvió a reír, esta vez mirando a mi tío Manuel como buscando cómplice. «Claro, y yo voy a comprar un jet privado la semana que viene». Saqué del bolsillo trasero de mis pantalones una hoja doblada. El título de propiedad del vehículo. Se lo extendí sin decir nada. Su sonrisa vaciló. Tomó el papel, lo abrió, lo leyó. 2 veces. Luego lo dobló cuidadosamente y me lo devolvió. «Debe ser bonito tener amigos ricos que te presten sus juguetes», murmuró, dándose la vuelta para atender el fuego. «Anda, busca un plato. Tu madre hizo ensalada rusa». El resto del día fue una coreografía incómoda. Algunos intentaban acercarse a mí para preguntarme qué hacía, cómo había conseguido el coche. Mi padre interrumpía cada conversación con una broma, una anécdota o un cambio de tema forzado. Cuando mencionaba el trato con la empresa americana, hablaba de los nuevos modelos de cortadoras de césped. Cuando le conté a su socio que había salido en un reportaje nacional, dijo que los periodistas siempre exageraban. Mi madre me miraba desde la cocina. Se notaba que quería decir algo, pero no podía, tal vez por miedo a él, tal vez por costumbre. Al final del día, cuando los invitados se fueron y el sol ya empezaba a esconderse, lo busqué en su despacho. Estaba como siempre, solo, revisando facturas, con un vaso de whisky barato al lado. «Papá, tenemos que hablar», le dije. «No hay nada que hablar», respondió sin levantar la vista. «Tuviste suerte con eso de los ordenadores, pero no creas que eso te hace especial». «No fue suerte», dije. «Fueron 3 años sin vacaciones, sin fiestas, sin dormir bien, y un contrato de casi 14 millones. Levantó la cabeza. Su mirada era dura, pero sus ojos parecían cansados. «¿Sabes qué construyó esta familia?», preguntó. 4 décadas rompiéndome la espalda, no sentándome a pulsar teclas o vender humo digital. «Lo que yo construí también es real», le dije. Se inclinó hacia mí. «Eres un destello en la sartén, hijo. Hoy vales millones. Mañana te habrán olvidado. Cuando eso pase, volverás aquí pidiendo trabajo. Y tendré que explicar por qué mi hijo no sirvió para el mundo real». No respondí. Solo lo miré. Luego me di la vuelta y salí. En la cocina, mi madre fregaba los platos. Me miró por encima del hombro. «Está orgulloso de ti», dijo en voz baja. «Solo que no sabe cómo mostrarlo». Negué con la cabeza. «No, mamá, no está orgulloso, está asustado». Parte 3 de 8. Rumores y resistencia. A la mañana siguiente recibí un mensaje de voz de mi primo Elías. «Tío Ernesto está diciendo que todo lo del Ferrari es una farsa, que alquilaste el coche solo para presumir». No me sorprendió, lo conocía. Su orgullo no sabía perder, pero lo que vino después sí me dolió. Una tía llamó preocupada. «¿Es verdad que estás en problemas con Hacienda? Tu padre lo mencionó en la iglesia. Luego fue Patricia, mi contacto en BlackRock Ventures. ¿Todo bien? Un hombre que dijo ser tu padre llamó a la oficina. Quería detalles del contrato». Por supuesto, no le dijimos nada, pero fue raro. Lo que era una celebración, ahora era una campaña silenciosa de descrédito.
Mi padre no podía entender ni aceptar que su hijo hubiera triunfado sin seguir su camino. Así que estaba reescribiendo la narrativa. Si yo mentía, si fracasaba, entonces su forma de vivir seguía siendo válida. Pero lo que no sabía era que yo había cambiado. Ya no era el chico que se callaba en la cena. Había aprendido que la estrategia también era una forma de defensa. Esa semana no volví a su casa. Me hospedé en un hotel del centro, cerca del río Guadalquivir. Desde allí empecé a mover piezas. Primero hablé con mis asesores legales, luego con mi equipo en Madrid, y finalmente llamé a Patricia. «Necesito algo diferente», le dije. ¿Cómo qué? Información sobre las empresas de jardinería más grandes de Andalucía. Quiero saber quién está creciendo y quién está dispuesto a comprar. Al mediodía ya tenía una lista con 3 nombres. Por la tarde cerré 2 reuniones. No era venganza, era visión. Si mi padre no quería aceptar mi éxito como hijo, quizás lo aceptaría como salvador. Porque lo que mi madre me confesó en la cocina, aquella noche, no se me había ido de la cabeza. Su empresa no va bien, Santi. Está hundiéndose. Las grandes cadenas lo están aplastando con precios bajos. Pero no lo admite. Tiene demasiado orgullo. Eso me golpeó más fuerte que sus insultos. Mi padre estaba perdiendo lo único que lo hacía sentir valioso. Y su forma de defenderse era atacarme. Esa noche llamé a tío Manuel, su hermano menor y socio en la empresa. Nos vimos en un bar, entre tapas y cerveza fría. Remató la casa hace 3 años, me dijo. Todo para comprar maquinaria nueva y salvar el negocio. Pero no funcionó. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Porque ayer me preguntó si estarías dispuesto a invertir tu dinero de computadoras en la empresa. Me quedé en silencio. ¿Así que no cree en mi éxito, pero quiere mi dinero? Cree en tu éxito, me respondió Manuel. Solo que no puede decirlo en voz alta. Volví al hotel con una idea clara. Ya no se trataba de ganar una discusión. Se trataba de salvar lo que aún se podía salvar, incluso si él no lo pedía. Y esta vez iba a jugar a lo grande. Parte 4 de 8. El movimiento silencioso. A la mañana siguiente me levanté temprano. Mientras la ciudad aún bostezaba, yo ya estaba haciendo llamadas. No por orgullo, sino por determinación. Primero me reuní con Harold Jiménez, dueño de Verde Sur Servicios, una de las empresas de jardinería más grandes del sur de España. Nos encontramos en una cafetería discreta, sin corbatas ni formalidades, solo café fuerte y números. Langford Jardinería tiene buena reputación, me dijo. Zona de servicio amplia, clientela leal, pero su dueño no quiere ni escuchar ofertas. ¿Y si le garantizo una entrada? Entonces duplicamos la oferta, respondió sin titubeos. Antes del almuerzo tenía sobre la mesa un borrador de compra. 1.2 millones de euros por la empresa. Un contrato de 5 años para mi padre como gerente regional, con beneficios mejorados para todos los empleados. La cifra era casi el doble de lo que valía en papel. No era caridad, era visión. Por la tarde, firmé un contrato de arrendamiento por un antiguo almacén de 1.400 metros cuadrados en el distrito industrial. Allí estableceríamos la nueva sede de mi empresa, Horizon Analytics España. Sí, volvía a casa, pero no como el hijo fracasado. Volvía como constructor de algo nuevo. El toque final lo di al llamar a Evan, mi primo, recién graduado en administración. ¿Quieres ser mi director de operaciones? ¿Hablas en serio? Nunca he dirigido nada. Tú tampoco. Pero los dos creemos en lo que estamos construyendo. Eso basta. Durante los 3 días siguientes no respondí a los mensajes de mi padre. Ni su invitación a cenar, ni sus llamadas, ni sus frases pasivo-agresivas en el grupo familiar. Tenía algo más importante que decirle, y no sería con palabras. El lunes por la mañana,
Entré en su oficina sin avisar. Llevaba una carpeta en la mano. Él me miró con fastidio. ¿Así que decidiste aparecer? Esto es más importante que una cena, dije, dejando la carpeta sobre su escritorio. ¿Qué es esto? ¿Otra presentación de tu empresa de ordenadores? Number. Es una oferta de adquisición. Verdesur quiere comprar Langford Jardinería. Su rostro palideció. Abrió la carpeta. Sus manos temblaban un poco. Fuiste a mis espaldas. Fui por delante, corregí. El negocio está al borde del colapso, papá. Esta oferta lo salva. Tú mantienes tu puesto. Los trabajadores conservan sus empleos. Pero más importante aún, tu legado continúa. Se levantó de golpe. ¿Así que este es tu plan? Llegar con tus amigos de corbata y quedarte con lo que yo construí con mis manos. Lo que tú construiste se está muriendo. Esto lo rescata. Su respiración se volvió agitada. Me señaló con el dedo. Fuera. Hay una cosa más, dije, sacando una llave de mi chaqueta y dejándola sobre el escritorio. Es para ti. ¿Qué es esto? La llave del Ferrari. No quiero tu caridad. No es caridad, es un adelanto. Me dirigí a la puerta. Antes de salir, me detuve. La oferta expira en 48 horas. Después de eso, Verdesur llamará a tus competidores. Piensa en tus empleados. Piensa en mamá. Salí sin mirar atrás. Pero al cerrar la puerta, lo escuché recoger la llave. Parte 5 de 8. Reconocer sin palabras. A la mañana siguiente, el primer mensaje no vino de mi padre. Fue de mi madre. Hoy condujo el coche, no dijo ni una palabra, pero lo condujo. Tuve que sentarme, cerré los ojos. El silencio, a veces, dice más que 1000 discursos. Ese mismo día, por la tarde, Harold Jiménez me llamó. Tu padre nos contactó, aceptó negociar. En menos de 24 horas había un acuerdo de principio. Se firmaría a final de semana. Mi padre conservaría su posición como gerente regional. El equipo de trabajadores seguiría con mejores condiciones. Y lo más importante, la empresa llevaría su apellido dentro del nuevo holding. No era una derrota, era una evolución. Y él, aunque le costara admitirlo, lo sabía. El viernes, observé desde un rincón discreto de la sala de reuniones mientras firmaba el contrato. Estaba serio. No dijo mucho, pero sus hombros ya no estaban caídos. Salió caminando erguido, con la llave del Ferrari todavía en el bolsillo. 2 meses después, me encontraba de pie en un escenario improvisado en nuestro nuevo cuartel general. Alrededor, 200 personas. Empleados, inversores, periodistas, vecinos, familiares. Mi padre estaba al fondo, brazos cruzados, postura rígida. Aún le incomodaban estos espacios, donde las palabras valían más que las herramientas. Pero estaba allí. Hoy lanzamos oficialmente Horizon Analytics España, anuncié. Nuestra misión es democratizar la tecnología financiera. Pero más allá de Wall Street o Silicon Valley, hoy quiero hablar de lo que también importa, nuestras raíces. La gente aplaudió, yo continué. Estamos orgullosos de anunciar nuestra primera inversión local. 2 millones de euros en Verdesur Regional Holdings, que ahora incluye Langford Jardinería. Y como parte de esta alianza, lanzamos una iniciativa para ayudar a empresas tradicionales a competir en la era digital. Hice una pausa. Lo busqué con la mirada. Estaba inmóvil, pero sus ojos estaban muy abiertos. Y para dirigir este programa, me honra anunciar que el señor Ernesto Luján será el nuevo director de Industrias Tradicionales. Hubo una ovación. Algunos se levantaron. Otros silbaron con admiración. Mi padre no se movió, pero por primera vez en años vi respeto en su rostro. No aprobación, respeto, de un constructor a otro. Después del evento se me acercó, lento, con expresión neutra.
Lo planeaste todo, ¿verdad? Planeé construir algo que valga la pena, le respondí. Lo demás cayó en su lugar. Miró a su alrededor, el movimiento, los rostros jóvenes, los logos modernos. Tu nombre no está en el edificio. El tuyo tampoco lo estaba, dije. Pero todos sabían quién lo construyó. Estrechó mi mano, por fin. Y al hacerlo, algo se rompió. Pero no fue orgullo, fue la distancia. El Ferrari es tuyo, le dije, sonriendo. Considera que es tu bono de firma. Por primera vez, sonrió de verdad. Ya lo vendí, respondió con voz baja. Compré una camioneta nueva, y el resto lo puse en acciones de tu empresa. Parte 6 de 8. 2 mundos, una misma tierra. 6 meses después, estaba sentado en mi oficina, una con vista al río Guadalquivir. En el escritorio, junto al portátil, tenía enmarcado un artículo del Diario Económico de Andalucía. Firma tecnológica local genera 150 nuevos empleos al integrar negocios tradicionales. Mi padre y yo no nos habíamos vuelto íntimos. Tal vez nunca lo seríamos. Pero habíamos encontrado algo diferente. Una relación construida no sobre emociones, sino sobre respeto y compromiso compartido. Una vez a la semana almorzábamos juntos. No hablábamos de lo que había pasado, ni del Ferrari, ni de quién tenía razón. Hablábamos del futuro. No necesitan limosnas, me dijo una vez, refiriéndose a carpinteros, fontaneros, pintores de su generación. Necesitan herramientas. Pero que entiendan, que les sirvan. Lo miré. Tenía razón. Iniciamos un programa piloto desde Horizon para ayudar a estos oficios tradicionales a integrar tecnología simple, facturación digital, logística automatizada, incluso campañas básicas en redes. Mi padre se convirtió, casi sin darse cuenta, en el puente entre 2 mundos. El pasado de esfuerzo físico y el futuro de inteligencia digital. El proyecto Converde Sur superó nuestras expectativas. En 6 meses se expandieron a 3 comunidades autónomas. Los antiguos empleados de mi padre, que antes solo tenían su jornal diario, ahora tenían opciones de acciones y seguro médico privado. Mi madre finalmente dejó la docencia, no por falta de amor a su profesión, sino porque por primera vez en décadas podía permitirse descansar. Tu padre y yo hicimos un curso de cocina en Italia, me contó un día entre risas por videollamada. ¿Lo puedes creer? Evan, mi primo, floreció como co. Tomás, mi amigo fiel, se convirtió en el director de marketing. Contratamos a 30 egresados de universidades locales, evitando que emigraran por falta de oportunidades. Yo, por mi parte, ya no sentía necesidad de demostrar nada. Ni a inversores, ni a la prensa, ni siquiera a él. Una tarde, mientras salía de la oficina, pasé por la pared donde teníamos inscritos los valores de la empresa. Había una frase nueva, sugerida por mi padre durante una de nuestras reuniones. Nunca olvides sobre qué hombros estás parado. La leí en silencio. No necesitábamos más palabras. Él sabía que yo la había aprobado sin dudar. En el estacionamiento, mi sedán negro básico estaba al lado de su nueva camioneta. Sin lujos, sin competencia. Ambos sabíamos que nuestras batallas ya estaban ganadas. Parte 7 de 8. Herencia sin apellido. Una tarde cualquiera, mientras revisaba propuestas para expandir Horizon a Portugal, mi padre entró en mi oficina sin tocar la puerta. Aún tenía esa costumbre. Como si nunca dejara de ser jefe, aunque ahora lo fuera de otra manera. ¿Estás ocupado?, preguntó, sabiendo que sí. Siempre, respondí. Pero dime. Se sentó frente a mí, sin papeles, sin carpeta, sin gesto defensivo. Solo él. Ernesto. No el padre, no el ex jefe, solo un hombre, cansado, pero más tranquilo que nunca. Hoy hablé con un carpintero, dijo. De esos que trabajan desde hace 30 años en su taller, solo con sus manos,
¿Y qué te dijo? Que gracias al programa pudo cobrar 3 trabajos que antes le pagaban tarde o nunca, que ahora su hija, que estudia diseño, lo está ayudando a mostrar sus muebles por Internet. Sonrió, apenas, pero esa sonrisa tenía más peso que cualquier firma. Nunca pensé que me emocionaría con una hoja de Excel, dijo, mirando por la ventana. Me quedé callado, no quería romper el momento. ¿Sabes?, continuó. Siempre pensé que tú querías destruir lo que yo había construido, pero ahora entiendo que lo querías proteger, solo que, a tu manera. No era solo protegerlo, respondí. Quería demostrarte que lo que tú hiciste, lo que tú eres, tiene un lugar en el futuro, no en un museo, en la base, asintió lentamente. Y luego hizo algo que nunca había hecho, agradecerme. Gracias, hijo, por no rendirte, por no dejarme caer, incluso cuando yo no te di la mano. No supe qué decir, solo lo miré. En sus ojos ya no había juicio, había memoria, y una especie de paz que no conocía en él. Esa noche revisé todos los correos, notas de prensa, métricas de crecimiento. Horizon estaba mejor que nunca. Pero algo me llamó más la atención. Una carta escrita a mano sobre mi escritorio. Era de mi madre. No todo se construye con ladrillos o algoritmos. Algunas cosas se construyen con decisiones valientes y silenciosas. Tú tomaste ambas. Estoy orgullosa de ti. Y tu padre también. Solo que a veces, los hombres no saben cómo decirlo. La guardé en la caja donde conservo los contratos importantes, porque eso era, más valioso que cualquier inversión. Parte 8 de 8. Construir es perdurar. Era viernes por la tarde. El sol comenzaba a esconderse tras las grúas del nuevo complejo tecnológico que empezábamos a levantar en el antiguo distrito industrial. Allí, donde antes había fábricas oxidadas, ahora había ideas. Y vida. Caminé por el pasillo principal de nuestra sede. Las paredes estaban cubiertas con fotos de proyectos, frases de inspiración y planos de expansión. Pero había una imagen que no era como las demás. Era una foto en blanco y negro, colgada discretamente cerca del comedor. Mi padre, con 22 años, apoyado en su primera camioneta, sonriente, lleno de barro hasta las rodillas. Abajo, una frase sencilla. Todo empezó con esto, no había nombre, ni logo, ni título, pero todos sabían quién era. Ese día lanzamos un nuevo programa interno llamado Raíces, dedicado a capacitar y financiar a negocios familiares en riesgo de desaparecer. Panaderos, cerrajeros, costureras, mecánicos. Mi padre fue quien cortó la cinta del evento. No dijo mucho, pero cuando terminó, muchos se acercaron a felicitarlo. No por su hijo, por él, por lo que había hecho, por lo que había sembrado sin saber que algún día crecería en otro terreno. Después del evento, nos sentamos en una banca frente al río. Él con su café sin azúcar, yo con mi té helado. ¿Sabes?, dijo sin mirarme. Si hace 5 años me hubieran dicho que tú ibas a ser el que salvara la empresa, me habría reído. ¿Y ahora? Ahora me alegra haber estado equivocado. Guardamos silencio. ¿Extrañas la jardinería?, pregunté. A veces, respondió, pero esto también es sembrar, solo que en otro tipo de tierra. Sonreí. Tenía razón. Nos levantamos para volver. Al salir del edificio, su camioneta nueva estaba estacionada junto a mi sedán. Sin Ferrari, sin símbolos. Solo 2 vehículos, distintos, pero con el mismo propósito: avanzar. Antes de entrar, se detuvo. Santiago, me llamó por mi nombre. Rara vez lo hacía. No te lo dije cuando debía, pero ahora lo sé. No quería que me superaras, porque temía que eso significara que yo fallé. Pero tú no me superaste, me continuaste. Me quedé quieto. Esa fue su manera de decirlo. Y fue suficiente. Esa noche, al llegar a casa,
Encendí mi portátil y abrí un documento nuevo. En el encabezado escribí: Proyecto Generación. Construir puentes entre lo que fuimos y lo que podemos ser. No era una presentación, era un comienzo, porque entendí, por fin, que mi mayor logro no fue demostrarle que estaba equivocado. Fue demostrarle que había espacio para ambos en la misma historia. Y eso sí se sentía como ganar.